Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, y yo te pido que al predicarla tu pueblo sea edificado por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo levantarse cuando te sientes decaído? ¿Cómo levantarse cuando te sientes decaído? ¿Alguna vez usted se ha sentido decaído? ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Es real, todos nos hemos sentido desanimados, y emocionalmente las emociones juegan un papel determinante en la vida espiritual, porque nosotros sufrimos golpes emocionales a diario, y hay golpes muy fuertes en la vida que pueden dejarnos de alguna manera lisiados emocionalmente. Usted puede tomar la decisión de ser un lisiado emocional. ¿Cómo así, pastor, un lisiado emocional? Alguien que emocionalmente nunca más se quiso arreglar, nunca más se quiso componer, sino que se decayó a tal magnitud que usted se deterioró emocionalmente. Las emociones son parte de la vida y tenemos que saber cómo trabajar con ellas, porque los sentimientos y las emociones están allí en nuestro ser. Muchas veces la gente se siente decaído y porque de alguna manera algo nos pasó, algo que marcó nuestras vidas, y dijimos: nunca más volveré a ser el mismo. Y el Salmo 42 nos da una lección muy poderosa de cómo los golpes de la vida no pueden destruirnos, no pueden dañarnos, aunque somos de carne y hueso. Usted no tiene orejas de pescado, usted escucha. Usted no es de palo, no siente. Mentiras, esos son juegos de niños. Porque la realidad es que si escuchamos, si vemos, si sentimos. Esta mañana me encontré con una hermana entrando a la iglesia y venía con un taco aquí. Cuando me saluda, sus ojos se llenan de lágrimas, y yo sé lo que le está pasando. Y cuando le pregunté, no le salía ni siquiera contarme el problema, porque se estaba ahogando en él. Y en los 2-3 minutos que pudimos hablar, el Señor empezó a trabajar en ella, y yo sé que salió de este lugar totalmente renovada. Yo no sé cómo ha venido usted hoy aquí, pero yo quiero ayudarle a usted para que esta mañana salga renovada o renovado por el Señor. Todos los hombres de Dios han tenido que luchar con sus crisis o con sus momentos difíciles, con sus desiertos. Por ejemplo, Moisés quiso morir alguna vez. Alguna vez estaba tan cansado de las situaciones que vivían que no quería seguir viviendo. Jonás sentía que moría cuando desobedeció a Dios y va al vientre de un gran pez. Dice la Biblia que Jonás se sentía como muerto en vida, como sepultado vivo, como una persona que han sepultado vivo. También Elías estaba tan en crisis que llegó a decirle a Dios: quítame la vida, no quiero seguir viviendo, no le encuentro sentido a esto, Señor. No soy yo mejor que mis padres, mejor llévame. Job maldijo el día en que nació, y el gran predicador Charles Spurgeon, cuando entraba en esas etapas de su vida, describió la crisis o la tristeza o las situaciones de decaimiento emocional como que se sentía entre las fauces de un gran perro negro que no le soltaba. El rey David fue un gran hombre como usted y como yo, pero me encanta su vida porque deja ver su humanidad, deja ver que no era un hombre, un superhombre, sino que tenía unas grandes virtudes, pero también unas grandes falencias. Y yo podría decir que el Salmo 42 es la cúspide, es como cuando uno dice, cuando uno bota la tapa, ya no soportó más, ya no aguantó más y explotó en todas las emociones, los sentimientos, porque ya no soportó más.
Y a veces vamos por la vida así como una olla a presión que está a punto de explotar, porque la presión, las situaciones de la vida se van sumando y sumando y sumando y sumando. Y mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 7. Ayúdeme rápidamente con el video. Versículo 7. Un abismo llama a otro abismo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo le voy a interpretar. El salmista es un poeta que está tratando de describir su condición. ¿Y sabe qué está diciendo? Para ponérselo en lenguaje aquí castizo, está diciendo: mire, no salgo de una para entrar a otra. Una situación me lleva a otra. Salgo de una y entro en otra, y parece que las olas de Dios caen como las olas del mar, que no paran, una tras otra están corriendo sobre mi vida. Y está diciendo que a la final el que está ordenando toda esa situación es Dios. Tu voz es la que está diciendo que siga la otra situación. Este es un momento crítico del salmista, y la pregunta es: ¿cómo asumes tus crisis? ¿Cómo asumes tus momentos difíciles? David escribe este salmo, parece ser en el momento donde una crisis familiar explota. David cometió un pecado grande, se acostó con la mujer de uno de sus militares, adultera con ella. De su adulterio tienen un hijo, pero no solo adultera, sino que también es el autor intelectual de la muerte de el esposo de la mujer con que adulteró. Usted dirá: ese David era terrible. Pues sí. Y Natán lo confronta, y pareciera que todo queda allí, pero escuche, no queda impune. No queda impune, porque Dios empieza de alguna manera a permitir que la maldición de su pecado le empiece a perseguir. Y se ve reflejado toda esa maldición en su propia familia, porque se desata al interior de su familia una serie de cosas. Pero hay un versículo que es como la cúspide que desata el Salmo 42, y es 2 de Samuel 18:33. 2 de Samuel 18:33. Mire lo que dice este texto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, que me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto es un lamento muy profundo. David acaba de perder un hijo, el hijo de sus entrañas, Absalón. La Biblia dice que este era un hombre muy bien plantado, hermoso, dice la Biblia, alto, rubio, con un carisma increíble, con una cabellera rubia increíble. Y cuando se forma todo ese caos alrededor de la familia de David, este es el momento crucial que ya les voy a decir de dónde surge. Pues Absalón quiere usurpar el trono de su padre, quiere quitarle el trono a su padre David, es decir, hay una rebelión. Y en esa rebelión se desata una guerra, y Absalón huye de los generales de David, y cuando va huyendo en su caballo, su gran cabellera empieza pues a volar allí, y se enreda en un árbol su cabellera, y queda colgado de su cabello en un árbol. Y llegó uno de los generales de David, lo atravesó con una lanza, y ahí muere Absalón. Y David lamenta, llora la muerte de su hijo. El Salmo 42 está describiendo esto, las lágrimas de David.
porque llevaba varios años llorando porque venía una tras otra. Un hijo se enamora de otra hija de él, hay incesto y la viola. Amón se enamora de Tamar, se hace el enfermo y viola a su hermana. Y uno de sus hermanos cobra venganza y hay muerte, hay traición, hay incesto, hay de todo al interior de la familia de David. Y David está narrando que todo esto le hace llorar. Diga al que está a su lado, tienes derecho a llorar. Yo soy un llorón. ¿Cuántos son llorones aquí? Una cantante cristiana dice: una lágrima expresa alegría, una lágrima expresa el dolor. El llorar es señal de estar vivo, porque un muerto no puede llorar. Hay momentos en que tenemos que llorar, hay momentos donde las lágrimas corren. Y mire lo que dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Llorar. David llora la muerte de su hijo porque hay una serie de situaciones que están destruyéndole. ¿Cuál era la crisis de David? ¿Cuál era su situación, su decaimiento? ¿Por qué David estaba en ese punto de la vida? El Salmo deja ver que había una situación personal. En primer lugar, David se sentía en una sequedad espiritual. En el versículo 1, David describe su situación, 42:1, por favor. Como que está en un desierto, como un ciervo que clama por las corrientes de las aguas, en un verano intenso, donde no hay agua. David se sentía que estaba en un desierto. Y sabe, estar en un desierto, espiritualmente hablando, es algo duro, porque es pasar por esa etapa donde uno no ve nada, los frutos no se dan. Y David anhelaba, versículo 2, volver a sentir la presencia de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se sentía ausente. A veces estamos en la iglesia cantando, escuchando la palabra, pero no estamos aquí, estamos lejos. Hemos perdido la comunión, hemos perdido la entrega. Estamos en la iglesia de manera mecánica, pero ya no anhelamos, ya no disfrutamos. Y David sentía que estaba lejos y sentía que tenía que volver alguna vez a presentarse, porque anhelaba los tiempos pasados. David sentía que su esperanza se perdía. David sentía que había perdido algo. Versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas. ¿De qué se acordaba? De algo que vivió. David también sentía que estaba en una gran crisis y decía que estaba turbado. Versículo 5. Pero también David sentía que había perdido algo. Yo quiero decirle 3 aspectos de la crisis de David y cómo superarlos. En primer lugar, David sentía que estaba en crisis por un pasado perdido, por algo que se perdió, por un pasado perdido. Muchas de las crisis vienen porque sentimos que algo se perdió, por la añoranza de algo que un día fue y ya no es. Mucha gente vive de la historia, del pasado, y sobre todo cuando el pasado tal vez fue bueno y ahora el presente no es tan bueno. Cuando el pasado lo recuerdan con una añoranza tal
que el presente se les convierte en un tormento. No pueden disfrutar el presente porque tuvieron tal vez un gran pasado. David sentía que tuvo un tiempo donde disfrutó la presencia de Dios y que la había perdido. Versículo 1, vuélvelo a poner por favor. Dice: como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo bramaba por el agua porque no la tenía, y David bramaba por la presencia de Dios porque no la sentía. Sentía que Dios se había ido lejos. Y sabe, lo peor de una crisis no es la crisis. Lo peor de la crisis es no sentir a Dios en medio de ella. ¿Sabe cuál fue el tormento más grande de Jesús en la cruz del Calvario? No eran los clavos, no eran los azotes, no eran las espinas. Su dolor más grande fue sentir que el Padre lo había dejado. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sentir la ausencia de Dios en esas etapas de la vida. Sentir que un día yo percibía a Dios, sentía a Dios, sentí que Dios me abrazaba, y ahora parece que el cielo es de hierro y no hay nada para mí. No siento a Dios, no lo percibo. David estaba clamando por la presencia de Dios, porque David, cuando peca en el Salmo 51, escribe que no le quite algo. No pidió que no le quitara el trono, no le pidió que le quitara el dinero, el poder, la fama. No pidió que le quitara nada de eso, solo pidió algo: te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. Bastante dolor tengo con haberte fallado para ahora sentir que ya no estás conmigo. Y David sabía que era sentir la presencia de Dios. David sabía que era disfrutar la presencia de Dios, y sentía que la estaba perdiendo o que la había perdido. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo están tus tiempos de oración? Es cierto que a veces uno va a orar y como que no le salen las palabras, como que se queda dormido. ¿Alguien se ha quedado dormido aquí orando? Yo sí me he quedado dormido. Y lo peor, un día me quedé dormido orando y soñé que estaba orando. ¿Cómo la ve, hermanos? Es decir, que oré soñando. O que estás pensando en cualquier cosa, menos estás conectado con tu oración. Pero ¿sabe algo? Dios mira tu esfuerzo. Tal vez has venido a la iglesia sin sentirlo. Algunos vinieron porque hoy es domingo y yo quiero cumplirle a Dios. Estás cumpliéndole a Dios. Pero te voy a decir algo, un secreto de estos años que llevo caminando con Dios. Dios recompensa tu esfuerzo, tu anhelo. Aunque no sientes, estás aquí. Y yo he orado 1 hora, 2 horas y no percibo nada, pero a veces en los 2, 3, 4, 5 últimos minutos de mi tiempo con Dios, Dios viene y me visita y digo: es suficiente para mí. Con percibir un destello de su gloria, una gota de su presencia es suficiente en tierra seca. Y escúcheme algo, eso era lo que quería David. Él sentía que había perdido esto. David perdió la alegría. Versículo 2. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. David sentía que en vez de la alegría ahora solo le quedaba el llanto. No dejes de sonreír.
No pierdas el gozo. Amén. Al final les daré algo para eso. David sentía que había perdido el reconocimiento, y en lugar del reconocimiento le quedaron las censuras o las acusaciones. El versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe algo? David se vio en la encrucijada de, después de ser un adorador poderoso, después de traer la presencia de Dios al pueblo, después de exaltar a Dios, ahora lo que tenía era alrededor de él un montón de gente que lo miraba y le decía: bueno, ¿y Dios qué con usted? No parece que Dios estuviera con usted. Mire su familia, mire sus hijos, mire dónde está Dios en tu vida. David, Dios te dejó. Es fuerte esto. ¿Cuánta gente te puede decir: bueno, ¿y qué tanto hace usted en esa iglesia? Porque yo no le veo el cambio. Porque aunque usted vaya, le veo las cosas de mal en peor. Hasta mejor le iba cuando no iba a esa iglesia. Diga al que está a su lado: ay, ay, ay. Cuando alguien le diga eso, reprenda a Satanás. Porque si hay alguien que busca tentar a Dios en nuestras vidas, y usted sabe qué es tentar a Dios, lo que el diablo quiso hacer con Jesús en el monte, en el templo: tírate de aquí, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y se quita un pedazo del Salmo 91: que te guarden en todos tus caminos. Y el Señor le dice: de cierto digo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es usar a Dios como un amuleto para mi beneficio personal. Dios no es un juguete, o Dios no es mi amuleto personal para usarlo a mi conveniencia. Dios es Dios. Amén. Y a Dios se respeta. Amén. Y si Dios no es Dios en su vida, muchos estarán juzgándole por su condición y no por la obra soberana de Él en su vida. Porque cuando usted ama a Dios, sabrá que Él es el rey de su vida, y que la crisis no lo define a usted, que la crisis es un momento, pero que Dios está sentado en su trono y va a velar por usted todos los días de su vida. Aleluya. Perdió el reconocimiento, pero también David sentía que había perdido su adoración. Versículo 4: me acuerdo de estas cosas del pasado. Hay gente que está en crisis hoy porque no pueden vivir lo que vivieron ayer. Y David dijo: yo me acuerdo de estas cosas y me da dolor, lloro dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿De qué se está acordando David? Se está acordando del día en que trajo el arca a Jerusalén. David fue hasta los filisteos y recuperó el arca que los filisteos se habían robado, porque los filisteos pensaban que esa era una cajita mágica con que los israelitas funcionaban, y que ahí estaba el secreto de la victoria de ellos, y se la robaron en la guerra. Y escuche, se la llevaron, y cuando los filisteos se la llevan, Dios les trae un juicio y les empiezan a salir tumores por todos lados a los filisteos, protuberancias por todos lados. Y es el arca que nos tiene así, todos llenos de tumores. Y David la recoge y se la lleva a Jerusalén. Un hombre la guarda llamado se me escapa, Obed-Edom Eteo, guarda 3 meses el arca en su casa, y en esos 3 meses la casa de Obed-Edom prospera.
porque la presencia de Dios estaba allí. Y escuche, David se lleva nuevamente el arca a Jerusalén, pero se la lleva en unos carros, en unas carretas, y esa no era la forma. Y el arca empieza a tambalear, porque en ese tiempo no habían carreteras pavimentadas, hermanos. Empieza a tambalear el arca, y un hombre llamado Pérez Usa la agarra para que no se caiga, y cuando la toca el hombre muere fulminantemente. La Biblia dice que David se apesadumbró. En el original la palabra pesadumbró, realmente David, lo voy a decir así castizamente, le dio piedra. ¿Sí saben qué es piedra, verdad, hermanos? Bueno, se molestó porque algo le salió mal y el hombre muere. Pero finalmente entiende y se acuerda cómo era con los sacerdotes, los levitas, en alabanza, en adoración, cargando el arca, y logra llevar el arca a Jerusalén. Pero cuando el arca va entrando a Jerusalén, David, mire, aquí está el cuadro, David entra de primero y va delante del arca danzando, saltando delante de Dios, porque vuelve el arca de la adoración a Jerusalén. Y cuando David danza, salta, sus vestidos se levantaban y empezó a vérsele los calzoncillos manga larga que tenía, hermanos, tobilleros, y saltaba y se le veían la ropa interior de ese tiempo. Y escuche, su esposa está desde el balcón y dicen: este David, qué rey tan ridículo, haciendo el oso y bailando con el populacho. Lo critica. Y la Biblia dice que Dios se desagrada de Mical y la dejó estéril. Y escuche, pero David recuperó la adoración, condujo al pueblo a un avivamiento de alabanza y adoración. Y David se acordaba de ese tiempo de su vida, y cuando se acordaba le dolía, porque había perdido este espíritu, porque había perdido su adoración al Dios de los cielos, y se estaba viendo en una etapa difícil. David sentía que había perdido un pasado, y lo describe más adelante. Perdió su adoración y se encuentra en un presente difícil, un pasado que perdió, pero también encuentra un presente difícil, porque el momento lo amenaza. El versículo 7, póngalo allí, dice que está sintiendo que un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David, como todos los hombres, sentían que los problemas que tenían venían de parte de Dios. Era una forma de observar la vida. Pero las tormentas vienen a la voz de tus cascadas. Su amor sigue siendo una realidad, y siente que no está pasando el mejor momento. Y en el versículo 6 y 7 quisiera que lo leyéramos juntos. Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los montes y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Versículo 7. Y aquí llega a la parte, porque David se está comparando como el río Jordán. Él está diciendo: me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende o en decadencia. Y poéticamente David describe su situación como el río Jordán, el monte de Hermón, de la tierra de los hermonitas, a 3,000 metros de altura. Y empieza a descender hasta el valle.
Por eso Jordán está hablando de que está en decadencia. Y desciende hasta el Mar Muerto, a 450 metros debajo del nivel del mar. Entonces David está diciendo que está en el peor momento de su vida. Jordán significa el que baja, porque pasa de una altura de 3.000 metros a menos de 400 metros debajo del nivel del mar. Es una descripción fuerte del momento. ¿Cómo está tu momento hoy? ¿Cómo está tu presente? Yo quiero decirle algo esta mañana a usted. Tu presente, tu situación no define tu condición. ¿Me está escuchando? Mucha gente se define por su situación. ¿Cómo está? Económicamente mal, emocionalmente mal, y esa es su situación. Pero su condición es otra. Su condición es que usted es un hijo de Dios, que tiene esperanza y que tiene seguridad en el Dios que ha creído. Este momento que usted está viviendo no es el final de su camino, es solo el comienzo de una nueva etapa que Dios traerá para su vida. No sienta que se está muriendo o que va a ser sepultado en esta etapa de su vida. No, es solo una etapa, porque Dios tiene algo más para usted. Y aquí quiero terminar con la última parte, porque si se va así, de pronto se me va triste a casa. Pero quiero enviarlo con la actitud que David tenía. David sabía que perdió algo. David sabía que su presente no era el mejor, pero David sabía que tenía un futuro lleno de esperanza. Diga al que está a su lado: tienes un futuro lleno de esperanza. David sabe que su porvenir es lo mejor que viene. David sabe que aunque en su pasado perdió algo, su presente no es el mejor. Su futuro tiene esperanza, porque Dios está con él. En el versículo 9 dice: diré a Dios en medio de todo esto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Y aquí empieza David como a reaccionar. Diga al que está a su lado: reacciona, hermano. Porque no se está hundiendo en el dolor. Nosotros no cantamos música de despecho cristiana, ¿sí o no? El mundo canta el despecho sin esperanza. Nosotros tenemos lamento, pero en medio de nuestro lamento tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y David dice: bueno, ya está bien. ¿Por qué estás así, oh alma mía? ¿Por qué andar yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Dios no me puso el luto me lo puse yo. Lo que se perdió, diga al que está a su lado: se perdió. No llores sobre la leche derramada. Si Dios permitió que algo se perdiera en su vida, algo bueno, es porque le va a dar lo excelente. ¿Me está escuchando? No crea que algo que está perdido, Dios le dice: levántese. No puedo estar así. Y dice, como quien, versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Versículo 11 otra vez: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la segunda parte dice: espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. No estás muerto. Diga el que está a su lado: todavía no estás muerto.
Te has querido morir, pero no estás muerto. A Pablo en cierta ocasión, en Iconio creo, si no estoy mal, lo apedrean y le dan tantas piedras que lo ven que está muerto y lo patean, está muerto. ¿Y saben qué hace la gente? Lo cargan y lo tiran fuera de la ciudad. ¡Fuera! Sacaron a Pablo apedreado y todos dijeron, se murió. Y Pablo queda allá y dice la Biblia que Pablo se levanta, se sacude el polvo y vuelve a entrar a predicar. Diga al que está a su lado, no estaba muerto. Hay gente que te hace muerto, pero no estás muerto, estás vivo. Dios está contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a pedir el ministerio de alabanza que pase. Dios está contigo. Hay gente que piensas que estás destruido, pero no es el final. Hay un nuevo comienzo para ti. Y el salmista dice, Neider, rápido el ministerio de alabanza, por favor. Versículo 43, júzgame, oh Dios. Perdón, capítulo 43. Aquí empieza el despertar de David. Porque mire, escúcheme, usted como yo, todos somos, los seres humanos somos iguales, tenemos situaciones duras. Nadie va a decir que porque está en la iglesia usted está metido en una burbuja, nadie, no le va a pasar nada, ni una gripa le va a dar. No, escúcheme, eso es mentiras. Usted y yo vamos a vivir las mismas luchas que los demás, pero con una diferencia, que tenemos al Dios que nos da esperanza y nos da seguridad de que nuestro futuro en Él está asegurado. Amén. Júzgame, oh Dios. Y aquí empieza David a pararse. Defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Versículo 2, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado, Señor? Yo soy tuyo. Dios no desecha a nadie, pero a veces nos sentimos así. Pero porque tú te sientas así, no significa que estás desechado. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y mira el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Sácame de esta confusión, porque la crisis nos confunde. Dios no me ama, Dios me dejó, todos están en contra mía. El Señor, el salmista está diciendo, Señor, ilumina mi mente, déjame ver lo que tú quieres que yo vea, porque estas me conducirán. Y están diciendo, me llevarán a tu monte santo, me llevarán al lugar de adoración. Y entraré nuevamente al altar de Dios. Ya no hay lágrimas, ya no hay luto, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y volveré a desempolvar el arpa con la que alguna vez eché fuera demonios. El arpa que un día toqué y que el rey Saúl, atormentado por espíritus, era libre mientras yo adoraba y tocaba esa arpa. Volveré a tocar esa arpa y adorar a Dios como antes. Te adoraré, te alabaré con el arpa. Oh Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y quiero decirle que a partir de esta etapa de la vida de David, la crisis paró y empezó una época dorada en la vida y ministerio de David. Sufrió, pasó crisis, pero salió adelante. Yo sé que hay muchos aquí diciendo, pastor, yo estoy pasando por algo así. Te quiero decir esta mañana algo: no desistas, avanza, porque Dios te va a bendecir. ¿Y sabe a qué se dedicó David? David no construyó un templo,
pero preparó todo para que el templo de Dios fuera construido. Afirmó su reino, elevó la adoración al nivel mayor que tuvo Israel en su tiempo. Salomón tuvo templo, pero David tuvo adoración. Y es mejor adoración que templo. El edificio se cae, pero adoración llega al trono de Dios. David fue el adorador más grande que tuvo Israel. Y mientras David adoraba, el cielo se abría y la gloria de Dios descendía sobre él y sobre Israel. ¿Sabe algo? Yo quiero profetizar sobre ti esta mañana. Vienen tiempos de gloria sobre tu vida. Vienen tiempos donde el desierto parará y entrarás a la tierra prometida. Vienen tiempos donde lo que el diablo te quitó, Dios te lo devolverá en gran manera, bendecido. Vienen tiempos de restitución. Vienen tiempos de liberación. Póngase de pie.